Como cada semana, le agradezco que me reciba la llamada hasta Madrid, mi amigo Bernardo Graue Tosain. Bernardo, muy buenos días acá, muy buenas tardes allá. ¿Qué tal, Rodrigo? Qué gusto saludarte a ti y a mi muy querida ciudad de Mérida. Oye, Bernardo, cuéntame un poco cómo siguen. Entiendo que hubo rebrotes por la pandemia allá, y te lo pregunto porque en Yucatán acaba de abrir de nuevo o se está abriendo poco a poco, con prudencia, pero sí quisiéramos saber un poco cómo les ha ido a ustedes con todo esto, ¿no? Mira, te platico, sí hay un repunte generalizado en Europa que incluso ha llegado a países como Francia a imponer el toque de queda nocturno a fin de evitar los contagios tanto en centros de ocio como en espacios particulares, las llamadas fiestas privadas o reuniones de los jóvenes que ante los confinamientos en bares y restaurantes optaban por reunirse en domicilios privados con altos niveles de contagio. Entonces, estamos hablando de un endurecimiento de medidas sanitarias en Europa, en Alemania también, Italia va por ese camino, y España, la semana entrante, el ministro de Sanidad pedirá probablemente el extender el estado de alarma sobre la ciudad de Madrid y probablemente sobre algunas otras regiones de España, dados los elevados índices de contagio. Oye, ¿esto indicaría que cerrarían sus fronteras pronto o sería? No se han tomado todavía medidas de cierre de tránsito aéreo, no se llega todavía tanto, pero sí estamos hablando de medidas de restricción en la movilidad entre las ciudades, entre las diversas estados, que acá son comunidades autónomas, y probablemente algunos países pondrán algunas restricciones fronterizas, pero no se ha dado todavía el caso. El problema es que estamos ante una segunda oleada, pues que está teniendo incrementos importantes en la presencia hospitalaria de contagiados por el coronavirus. Oye, Bernardo, ¿pudiéramos pensar que esto es el principio otra vez de esta pesadilla o crees que nada más puede ser un segundo rebrote y poder pues agotar esos contagios? Mira, no lo creo. Más quisiera yo, que más quisiera como habitante de estas regiones, pero todo indica que esto va a seguir siendo un proceso largo en tanto no se tenga o una cura o una vacuna. Y lo que se ha demostrado en las últimas experiencias de las diversas pruebas que están haciendo en laboratorios por todo el mundo es que se están topando con dificultades. El laboratorio Eli Lilly, que tuvo también un paciente con complicaciones, los laboratorios Johnson y Johnson, que también tuvieron complicaciones también con un voluntario, lo que refleja estas experiencias aunadas a las que en semanas pasadas se tuvieron en laboratorios de Oxford, lo que muestran es que la vacuna no está siendo fácil de desarrollar como ya se sabía y que seguramente va a ser un proceso largo, no inmediato, y que tira por la borda las teorías de que pudiéramos estar en procesos de vacunación en el corto plazo. Entonces, es desalentador el panorama hasta este momento en el avance del desarrollo de vacunas. No le ves para pronto, digamos. La gran mayoría de los expertos más serios dicen que hay que bajar la expectativa por no hay experiencia alguna en vacunas rápidas, vistas por la falta de comprobación de secuelas que pudiera tener las vacunas, ¿no? Entonces, las vacunas siempre tienen un periodo de prueba largo que no se está dando oportunidad. Entendemos la emergencia sanitaria, pero el desarrollo de vacunas nunca ha sido un proceso rápido. Eso lo ha probado la historia de la medicina. Oye, Bernardo, te quería preguntar, no sé si supiste que esta semana detuvieron al general exsecretario de la Defensa Nacional Cienfuegos. Cienfuegos, así es. ¿Qué opinión te merece? Lo detuvieron en Estados Unidos se le acusa del delito de narcotráfico. ¿Cómo lo ven desde allá, desde Europa? Mira, yo te voy a decir, aquí en Europa ha sido una noticia bastante marginal.
como opinión, yo te voy a decir, y siempre lo he hecho, yo creo que siempre hay que dar el beneficio de la duda, la presunción de inocencia, hasta que las autoridades prueben sus acusaciones. Porque te voy a decir una cosa, Rodrigo, también tenemos con los Estados Unidos una idea romántica de la justicia vista en las películas, pero en la realidad muchos de sus procesos judiciales muchas de las veces dejan todo que desear. Estamos hablando de que los primeros indicios que nos dicen es que son acusaciones fincadas en acusaciones de testigos protegidos. Así es. Y ya se ha visto a lo largo de la historia judicial de los Estados Unidos que a veces muchos testigos protegidos, con tal de salvar el pellejo, son capaces de acusar a cualquiera con tal de obtener beneficios penitenciarios. Entonces, habrá que esperar a ver qué es lo que realmente le pueden probar al general Cienfuegos. Yo no tengo ni antipatía ni simpatía por el personaje, y aparte como analista estoy obligado a esta neutralidad, pero te repito, yo creo que ahorita vamos a esperar primero a la presunción de inocencia y a que la Fiscalía de Nueva York, que es la que va a llevar el caso, pues aclare cuáles son los delitos concretos y cuáles son no solamente las testimoniales, sino las pruebas periciales que aseguren la culpabilidad del indiciado. Bueno, pues veremos y veremos cómo se va desarrollando. Eso creo que es algo importante. Ojalá y que no vaya a ser un movimiento político, porque sería, pues hoy sí que binacional, ¿no? Mira, sí hay una señal rara, porque lo que sí queda claro es que no buscaron la cooperación de las autoridades mexicanas para la aprehensión del general Cienfuegos, lo que se puede interpretar como una falta de confianza hacia el gobierno mexicano, en términos de la aplicación de la justicia. Eso sí también hay que subrayarlo. Pero bueno, el gobierno mexicano no tenía ninguna investigación según esto al respecto. Repito, habrá que esperar a ver cuáles son las pruebas sólidas que tiene el gobierno norteamericano. Así es, veremos. Por cierto, volviendo al caso de la pandemia, esta semana Yucatán tuvo por primera vez desde abril que comenzó esto, 0 muertos por causa del COVID, y lo cual eso nos da una gran alegría. Pero sí te quiero, fíjate, lo celebro y me da muchísimo gusto por Yucatán. Nada más una cosa, las reaperturas siempre contraen exceso de confianza en la ciudadanía. Eso se probó aquí en España. Una reapertura a la vida y se convirtió en, bueno, ya no pasa nada, un exceso de confianza, y esto ha provocado precisamente esta delicado rebrote de contagios del coronavirus. Yo les diría a los yucatecos, si ya se logró que haya pues una reducción hasta llegar a la nulidad de fallecimientos, no hay que bajar la guardia, hay que seguirse cuidando durante el tiempo que sea necesario hasta que podamos vencer a este virus. Sí, porque todavía falta a ver cómo se va moviendo el virus, que además, como bien dijiste hace un rato, el problema puede estar entre los jóvenes, ¿no? Así es, y fíjate que está comprobado aquí en Europa que ha sido el principal factor de contagio, es decir, el exceso de confianza en los jóvenes que creen que a ellos no les va a contagiar. Resulta ser que son los transmisores, incluso siendo asintomáticos, son los que acaban contagiando a los padres o a los abuelos. Entonces, así es. Es delicado. Sí, por eso yo siempre, en mis participaciones, tú lo has oído, yo les siempre he dicho, hay que tomarse en serio esto. Estamos frente a un virus que mata, que no hay cura y no hay vacuna. Hay que tomárselo en serio y tomar las precauciones. Bien vale la pena por el futuro. Así es, pues bueno, pues así se va desarrollando esto y esperemos que vaya para mejor el futuro. Y una cosa más que te quería comentar, sí, mi querido Rodri, es esta decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a las resoluciones, a las solicitudes de nuevos partidos políticos. Pues sí resulta lamentable la resolución que dieron los magistrados en torno a México Libre, y también pues me extraña la aprobación de registro como partido político al partido de la profesora Elbester Gordillo,
pues aunque está dirigido por su yerno, pero todo el mundo sabemos que es un partido que dirigido informalmente por la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo creo que es una verdadera aberración democrática, esto que hemos visto en las últimas semanas en torno a los registros y concesiones de partidos políticos. Lamentable que no se haya podido obtener esta alternativa que representaba México Libre, porque yo creo que estaba afincada en bastante rango de seriedad y de transparencia. No quisieron validar los magistrados este tipo de registros de algunos donativos, y bueno, también la concesión que han dado a otras instituciones de políticas como partidos en torno a el presidente López Obrador y su cuarta transformación, pues pareciera que a ratos lo que se asoma no es muy de... Bueno, y Bernardo, lo que me queda claro es que fueron tres, digamos, aliados que le pueden servir al propio gobierno más adelante para construir una mayoría en el Congreso, y a uno que era, pues, no voy a decir enemigo, pero sí adversario claro, que era México Libre, de plano lo dejaron fuera. Ese caso, Bernardo, creo que hasta si hubiera sido un movimiento político, que no tengo elementos para decir que no fue solamente jurídico, si fuera un elemento, pues hombre, si tuviera su propio partido México, Felipe Calderón y Margarita Zavala, en ese momento creo que hubiese dividido a la propia oposición, ¿no? Pues mira, el problema está en que hoy por hoy lo que vemos entonces es a Morena, que previsiblemente va a buscar tener una mayoría con sus propios votos y con esta fabricación de partidos satelitales en torno a ellos, ¿no? A la vieja usanza del PRI. Ya no se nos olvide cuando el PRI tenía al Gallito, al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, los partidos satelitales que incluso en tiempos de José López Portillo, 6 partidos. Es de él, ¿no? No, le llamó a alguien y... Bueno. Sí, se fue tu señal. Bueno. Sí, ya estamos de nuevo. Bueno. Bueno. Si quieres lo repetimos. Vale, volvemos a José. Entonces, sí. Vamos, dime. Pues mira, Rodrigo, lo que pasa es que hay que recordar que en tiempos del PRI se hacía la misma jugada, es decir, el PRI como partido eje, y luego tenía sus partidos satelitales, el Partido del Trabajo, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y eran los partidos patito en torno al PRI, y esa práctica pues la conoce perfectamente Andrés Manuel López Obrador. Es la repetición del ejercicio del pasado, pero en pleno siglo XXI. Es decir, me acuerdo perfecto cuando estaba el PARM y cuando al que le decían el ferrocarril, etcétera. Así es. Efectivamente, ¿no? Es la renovación de eso. Qué lástima porque es una lástima porque es una regresión antidemocrática, Rodrigo, que le costó mucho trabajo a México haberse deshecho de ella. Pero bueno, el presidente López Obrador ha apostado por regresar a México al pasado. Pagaremos las consecuencias si no hacemos algo. Sí, hombre, pero qué duro, ¿no? Así es. Ojalá y que esto no llegue a más, y bueno, pues a la hora de votar se toma en cuenta, creo yo. Así es, Rodrigo. Bernardo, te agradezco muchísimo tus palabras, te agradezco muchísimo tu colaboración. Nos escuchamos la próxima semana, si me lo permites. Será un gustazo, un saludo a ti y a toda la ciudad de Mérida. Un abrazo. Cuídate mucho, hasta luego. Nos vamos a un corte y volvemos aquí desde Mérida.